Bueno, ya estamos con la presencia del economista y diputado nacional Claudio Lozano para analizar cómo está cerrando este 2014 la economía y qué podemos esperar de la misma para el 2015, que cada vez está más cerca. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, Claudio, ¿qué balance haces, ¿no?, de este año que está acercándose a su fin? ¿Crees, digamos, que ha sido un año mejor o peor de lo que esperabas al inicio? No, en realidad no esperaba que fuera bueno y no ha sido bueno. Ajá. ¿Y fue mejor de lo que esperabas? ¿O? No, fue parecido. En realidad... ¿Fue lo que te esperabas? Fue lo que me esperaba, digamos. Lamentablemente no me confundí. Uno lo podría bautizar como algo así como el año donde declarada y explícitamente el gobierno nacional decidió hacer lo que siempre dijo que no iba a hacer. Es decir, un ajuste cargado de un conjunto de definiciones ciertamente ortodoxas, que empezaron con la devaluación de enero, que siguieron con una autorización expresa, implícita pero expresa, de suba de precios que se adelantaron respecto a salarios y jubilaciones. Salvedad, ¿no? Porque el gasto público aumentó un 45, un 50% anual. ¿Eso podríamos llamarlo un ajuste? Por eso digo, hubo devaluación, suba de precios por encima de salarios y jubilaciones, hubo ortodoxia monetaria, con suba significativa de tasa de interés, y hubo un proceso de iniciar un conjunto de definiciones que implicaron el retorno progresivo al sistema financiero internacional por vía de compensación a Repsol, cuando teníamos un montón de elementos como para discutir de otro modo. Hoy te puedo hacer otra salvedad respecto a este punto, ¿no? Porque el gobierno se sigue, ¿no?, poniendo frente a los buitres, sigue manteniendo una posición... Pará. Por eso digo. El gobierno hizo todo lo que estoy diciendo, siguió luego con el tema del acuerdo con el Club de París, y obviamente, es más, hizo un maquillaje en el tema del INDEC, incluso en dirección a congraciarse con el Fondo Monetario Internacional, y en el marco de ese proceso apareció algo que estaba fuera de los cálculos. El gobierno esperaba poder patear para adelante el problema con los denominados holdout o fondos buitres, cosa que no ocurrió, y lo colocó en una situación de incertidumbre, porque ¿qué esperaba el gobierno? Poder tomar deuda para cubrirse en función del conjunto de demandas que en materia de divisas tiene la Argentina hasta finales del 2015. Esto vino de la mano de un proceso interno que fue un cuadro recesivo que se ha ido agravando. Tenemos 15 meses consecutivos de destrucción de puestos de trabajo en la Argentina. Tenemos 485.000 puestos de trabajo menos que los que teníamos en junio del 2013. A eso le llamo ajuste. No quiere decir que el gobierno no se haya guardado una carta para tratar de compensar, en alguna medida, cada vez de manera más débil, porque corre por detrás de la inflación, y en ese marco está el tema de la emisión, que financia el gasto público, pero que también en esta última parte del año ha empezado a ser mucho menor, sobre la base de ir siendo sustituida con mecanismos de endeudamiento. Emisión de deuda. Emisión de deuda. O sea que hemos entrado ya en la lógica ya explícita del reendeudamiento, no necesariamente porque hayamos vuelto al sistema financiero internacional, pero sí con los últimos ya Bonar 24 para poder despejar los vencimientos del 2015 futuro. Un gobierno que posiblemente cierre el año con un déficit fiscal del 5% del PBI. ¿Podemos llamarlo ortodoxo a un gobierno que...? Yo creo que es un gobierno que ha hecho todos los capítulos de la ortodoxia menos el fiscal. Y no lo ha hecho porque obviamente es un gobierno que también disputa mantener el consenso político que tiene y está en campaña electoral. Consecuentemente, eso implica que, si vos me preguntás, ¿hay recomendaciones en la oposición política de un ajuste peor? Sí. Es decir, buena parte de los pasos que el gobierno hizo eran los que pedía la oposición conservadora dominante hoy en la Argentina. El único capítulo que el gobierno no ha hecho es el ajuste fiscal. Y no lo ha hecho casualmente porque gobierna y mantiene esa herramienta como un modo de tratar de mantener el consenso político. Imaginémonos todo esto que acabo de decir, si además el gobierno hubiera hecho un ajuste del gasto público tal cual le demanda una parte de la oposición, bueno, la Argentina sería
muy difícil de estar, digamos, no tendría los niveles de paz social que tiene hoy. Claro. Y yo te diría que el problema que sí veo, como para plantear el tema, porque vos empezaste diciendo el 2015 está cada vez más cerca, está cada vez más cerca enero del 2015. Diciembre del 2015 no está tan cerca, por lo menos desde mi punto de vista, y el escenario que yo veo es un escenario donde hay un horizonte conservador instalado, no solo en el oficialismo, sino en las primeras fuerzas de oposición, y por otro lado un cuadro de agravamiento de la situación social que hace cada vez más difícil pensar que la salida sea un ajuste ortodoxo. Ahora, vos hablas de déficit, Claudio, como un elemento que queda ahí, digamos, entre la ortodoxa y la heterodoxa, pero te nombro 3 elementos más. Cepo cambiario es uno, precios cuidados es otro y la ley de abastecimiento. Es difícil hablar de un gobierno ortodoxo si uno mira el cepo, los precios cuidados y la ley de abastecimiento. La verdad que los precios cuidados no son muy relevantes en todo este contexto. O acuerdos de precios, si querés, o Sí, controles pero de me precios. parece que sí. En un contexto de inflación cercana al 40% anual, me parece que los acuerdos de precio mucho problema no le generan a nadie. Pero me parece que lo que sí es cierto es que en el momento en donde al gobierno se le pincharon los papeles, porque en realidad el retorno al sistema financiero internacional se truncó con el conflicto de Griesa, el gobierno largó un conjunto de definiciones que tiene mucho más que ver con el relato que con la intervención efectiva y real. La ley de abastecimiento ha sido motivo de una discusión, pero la verdad su aplicación es sencillamente inexistente. No hay que reglamentarla. Es más, digo, ni reglamentación tiene. La propia Presidenta de la Nación les advirtió a los empresarios, no vayan a hacer la denuncia por inconstitucionalidad porque no está ni reglamentada, y les dijo, y ni la vamos a aplicar. Digo, la verdad me parece que hay que tratar de medir o diferenciar entre lo que el gobierno hace en concreto y cómo construye condiciones de consenso y de posicionamiento político interno. Entonces, el blandir la idea de la ley de abastecimiento, de mecanismos regulatorios que en la práctica tampoco aplica mucho, tiene más que ver con mantener un cierto posicionamiento político, del mismo modo que el déficit tiene que ver con garantizar algún consenso. Imaginemos lo que hubiera pasado, tener una inflación del 40 y que no te hubieran ajustado o actualizado las asignaciones universales. Esto sería un disparate. Bueno, el gobierno trata, no es tonto, pero ha hecho todos los capítulos, se guardó el fiscal como una especie de supervivencia. Ahora, que hemos entrado en el terreno del reendeudamiento y que hemos entrado en el terreno de la administración de la recesión, esta es la realidad de la Argentina. ¿Cómo harías, Claudio, con el tema de los holdouts o fondos buitres? ¿Arreglarías, no arreglarías? ¿Cuál es la propuesta? El gobierno parece que empezó a mostrar las cartas con el canje, pero todavía no es seguro que vaya a haber un acuerdo. No, yo creo más. Me parece que el hecho de que se esté planteando este canje es porque el gobierno prevé no acordar. O en todo caso quiere, despejar los vencimientos del año próximo de los ruidos que sin duda va a generar el conflicto con Griesa durante el transcurso del 2015. Así que yo te diría que más bien está tratando de generar condiciones para que esto pueda dilatarse en el tiempo. Hay más una definición de no acordar que tiene mucho que ver con el tema de decir, nosotros llegamos al 2015 sin necesidad de arreglar esto, y en todo caso los que plantean arreglar esto están a la derecha nuestra. Como un triunfo político, ¿no? Ni más ni menos. Y me parece que en todo caso, por lo que me preguntabas, yo no comparto en nada ni lo que hace el gobierno con los holdout ni lo que le propone la oposición conservadora. Argentina tiene que replantear el tema de deuda. Bueno, pero el fallo está. El fallo está y es el fallo más aislado políticamente del mundo. Nos queda igual. Consecuentemente hay que plantear la investigación de la deuda pública y revisar todo. Claudio, nos queda un minuto y te quiero preguntar por el escenario político. ¿Cómo ves a los partidos de la oposición, los candidatos de la oposición, con posibilidades de vencer a este gobierno en las próximas elecciones presidenciales? Los que aparecen en las encuestas con posibilidades de vencer me parecen impresentables. Tienen mucho más que ver con la Argentina que ya fue y pasó, que con construir una década y un futuro de transformaciones como la Argentina necesita. Pero nosotros estamos trabajando en armar otra cosa. Acá hay que armar un frente político que sea capaz de profundizar un proceso de cambio en la Argentina. Está claro que Macri no es eso, está claro que Massa no es eso, y está claro que, el Faunen es prácticamente un proceso en dilución, pero buena parte de sus candidatos tienen dominantemente posiciones conservadoras. Y vuelvo a decirlo, para que no haya dos trenes que choquen, el tren de una propuesta política conservadora con un cuadro de agravamiento de la conflictividad social, hay que pensar en otras alternativas. Porque si no, vamos a un escenario político donde
la sensación que yo tengo es de una dirigencia política bailando en la cubierta del Titanic. Digo, si vos perdiste 500.000 de puestos de trabajo, tenés un ingreso promedio de 5.500 pesos, el 50% gana menos que eso, muchachos, el 2015 no está tan cerca. Muy bien, Claudio, muchas gracias. Nos vamos entonces con el análisis de Claudio Lozano sobre la situación con la que está cerrando la economía este 2014 y una evaluación de lo que puede venirse en el 2015, que ya está muy cerca. Nos vamos, nos reencontramos el próximo domingo a las 19:30 aquí en Metro.